El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de apoyo al prójimo más carenciado. Apóyelos, porque la lucha contra el cáncer es una lucha sumamente difícil, costosa. Los medicamentos, los tratamientos son muy costosos, pero sumamente costosos para cualquier familia de clase media, alta y media, muy alta, y clase alta, porque los tratamientos y los medicamentos más sofisticados pues también son bastante costosos. Pero más que el dinero, el sufrimiento para las familias de una enfermedad catastrófica como esta, terrible. Y darle un alivio a una familia humildísima, pobre, atrapada allá en las zonas rurales. Solo instituciones como estas pueden brindarle ese alivio, esos momentos de alivio a esas familias. Apóyelo con su caridad, con su generosidad. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para cuidar de jóvenes en alto riesgo, formarlos como buenos ciudadanos. Y se necesitan los recursos. La Iglesia Católica, los salesianos, no tienen más que el ancho ánimo de servirle al prójimo. Usted puede poner su caridad en esas manos, que son manos, las manos de Dios. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, le voy a dar inicio al programa con una preocupación en vista de que con ese ánimo político, partidario, sectario, en que se manejan algunos políticos y politiqueros, principalmente políticos de la izquierda o de la izquierda de centro o de la izquierda moderada. También los de derecha han usado también ese sistema, pero creo que han sido más prudentes los de derecha. Me refiero a honrar nombres de calles, o de avenidas y de obras públicas con una imprudencia y con una insensatez, porque se hacen las cosas nada más como por imposición.
No se hace un consenso, no se hace una, qué sé yo, una especie de consulta. Y lo digo porque así ha pasado con muchísimas obras aquí. Fíjense cómo el nombre, por ejemplo, del doctor José Francisco Peña Gómez, por encima del buen juicio, se le impuso el nombre de José Francisco Peña Gómez al Aeropuerto Internacional de las Américas. Cuando el doctor Peña Gómez no se merecía que se le ponga su nombre montado a otro nombre ya tan conocido por el mundo. Un caso como ese del Aeropuerto Internacional. Y un nombre también puesto también, como ese Aeropuerto Internacional de las Américas. Pero el partidismo, el sectarismo político, el momento, el impulso, murió Peña Gómez y hay que ponerle a una obra importante, hay que ponerle el nombre de Peña Gómez. ¿Cuál es el Aeropuerto de las Américas? Entonces se molestan cuando la gente siempre habla de las Américas y no mencionan el nombre del doctor Peña Gómez. Pero así ha pasado con muchísimas obras y con muchísimas calles. Ahora, vi hoy que se anuncia en su fase muy avanzada, vamos a decir así, no terminar, pero muy avanzada, una avenida que va por el río, se le llama, parece, la Avenida del Río, algo así, o Paseo del Río. Viene siendo la continuación de aquella obra que terminó con los 2 años de Balaguer, en el 94-96, porque Balaguer planeó obras para el 94-98, pero la crisis del 94, los problemas que trajo, el corte del periodo, y eso limitó el periodo de Balaguer al 96. Aún así, Joaquín Balaguer terminó el primer tramo de la Avenida del Puerto y le puso Avenida del Puerto. Claro, era un nombre que podía esperar, buscar una figura pública importante, bueno, pero ¿qué hicieron los izquierdistas? Inmediatamente promovieron su obra. No, promovieron su nombre. Camaño, Coronel Camaño. Francisco Alberto Camaño Deño se llama la Avenida del Puerto. Pero no hacen la obra ellos para honrar a sus líderes. No. Tiene que hacerla el adversario precisamente de él, o del honrado. Un adversario del honrado es el que tiene que hacer la obra, como en ese caso fue Joaquín Balaguer. Esa avenida terminó, en el Timbec, porque nada más pudo llegar hasta ahí, pero tengo entendido que Balaguer la tenía planeada porque ya la Ciénaga estaban marcadas, las casas ya bienes nacionales, había marcado las casas con su número grande en rojo, recuerdo, para la continuación de esa avenida. Bueno, pues en el gobierno de Danilo Medina se decidió iniciar o reiniciar, porque ya venía ese trabajo, venía de los tiempos de Balaguer también, o de Leonel, no recuerdo, venía esa avenida que venía ya del Puente Peinado, creo que ya se venía trabajando por ahí, en el lado sur del río Isabela, en ese lado. Pero bueno, la Urbe, que fue un organismo que se creó en el gobierno de Danilo Medina, se diseñó y se ha trabajado creo que son como 3 kilómetros de paseo, y eso es una obra importante, excelente, una buena gestión, una buena administración parece al frente de ella, y se ha seguido ese trabajo excelente. Se trasladó también a la Barquita, se trasladaron esa gente de ahí, se sacaron todas esas familias, se asentaron, ha sido un trabajo extraordinario y un trabajo muy serio. Y esperamos que se concluya con seriedad. Ahora, yo lo que estoy pensando es, ustedes verán cómo inmediatamente terminen esa avenida, o Paseo del Río, que es magnífico que se quede con ese nombre. Pero si a ese Paseo del Río
si no le ponen el nombre de Paseo de Dios o Paseo de Jesucristo, tal vez se sientan los propulsores de que le cambien el nombre para ponerle Doctor José Francisco Peña Gómez, porque ustedes lo verán eso. Ustedes verán el nombre, o Atuey de Cans, cualquiera de sus muertos ilustres del PRD y del PRM, principalmente del PRD, porque Peña no conoció el PRM. O Doña Ibelice, o fíjense que ya se trató de poner el nombre de Doña Ibelice ahí en el edificio donde está alojado el Ministerio de Educación. Igual el nombre del doctor Peña Gómez, buscando cómo hay una obra que haga otro, pero para ello premiarla o honrarla con el nombre de sus líderes. Porque no son capaces de hacer la obra para honrar a sus líderes. Pues ese Paseo del Río, si no le ponen Paseo Jesucristo o Paseo de Dios, repito, para que no se interprete como una blasfemia contra esos dos personajes, óiganse bien, Dios y Jesucristo, Padre e Hijo. Yo creo que de la única forma que esa avenida no le ponen el nombre de un líder de estos fallecidos del PRD, es si le ponen el nombre de Jesucristo o de Dios a la avenida. Pero de lo contrario, ustedes se van a acordar de Manuel Fermín. Bueno, vamos a ver qué otra cosa. Bueno, vi la señora Raquel Arbaje, que es la primera dama de la República, anunció que tiene planeado recoger estos niños de la calle y alojarlos en una casa albergue, que yo tengo entendido que hay varias casas albergues, pero es una obra excelente, una obra social que hay que saludar, que se puedan, todos estos muchachos que andan en la calle, puedan ser recogidos y llevados a un centro de esto que será muy difícil. Yo recuerdo una vez la Guardia se inventaron unos planes cuando Hipólito Mejía que para recoger los muchachos y formarlos y hacerlos militares y esas cosas. Creo que Soto Jiménez, cuando era secretario de la Fuerza Armada, creo que eso fue un invento, pero eso parece que eso no cuajó bien. La idea parecía buena porque, bueno, si lo recojo todo este grupo de jóvenes que andan delinquiendo en la calle, la mayoría, lo recojo y lo hago muchachos útiles, como nosotros llamamos siempre aquí en el Santo Domingo Savi, para formarlos y hacerlos ciudadanos útiles. Y el ejército, bueno, era un espacio excelente para que estos muchachos, después de ya de rescatados o formados o reformados, pues pudieran servir en el ejército. Excelente idea, pero no sé, eso parece que no cuajó. Fue más un invento ahí de la hora. Pero doña Raquel, hay algo con lo que se va a encontrar, entiendo yo, y es con muchos niños haitianos. Es decir, la primera dama, cuando se dé cuenta de los muchachos que están en la calle, que la mayoría son haitianos, entonces va a conocer la dimensión del problema y tal vez le sugiera a su esposo, al presidente Abinader, cuál es la gravedad del problema de los haitianos. Porque ahora, señores, con este asunto de la crisis de Haití, ahora quieren como subsanar esto. Bueno, están cruzando los haitianos porque Haití es un polvorín y eso está insostenible. No, aquí hace años que están entrando los haitianos y tienen un año entrando en masa. Y en los 8 años de Danilo Medina entraron en masa y fueron premiados por la obra de traición del gobierno de Danilo Medina de conceder nacionalidades como dicen en Francachela. Y desde el 2010 en el gobierno de Leonel Fernández entraron también en condiciones, bueno, era el terremoto, uno sabe que fue una situación sumamente grave, lo del terremoto, pero entraron con facilidad, con mucha facilidad, comenzaron a entrar masivamente desde el 10.
Pero siempre han entrado ahí. Después de que Balaguer se fue del poder en el 96, siguieron entrando los haitianos, con menos, tal vez menos masivamente, pero ya nosotros con centenares de miles de haitianos aquí. Y el único que se ocupaba de repatriarlo era Balaguer. Y lo repatriaba independientemente de lo que les dijeran los organismos internacionales, porque Balaguer no tenía que ver con nada de eso. El país estaba primero que todos los organismos y que todos los acuerdos y que todas las constituciones de la zona. Balaguer no tenía que ver con más nada, que era su país. Entonces, hoy tenemos una situación que yo no sé qué es lo que va a hacer el gobierno. Porque el gobierno fue y pidió ayuda a Naciones Unidas. Primero dijimos con un enfoque, a mí particularmente no me gustó, porque el enfoque que me gusta a mí es que ese video que presentamos nosotros acá, del problema de las maternidades, y decirle al mundo, miren cuál es el problema de República Dominicana, que no es solo, si se quiere, no es solo económico o presupuestario, sino es la seguridad de que nuestra identidad como nación se mantenga dentro de X cantidad de años. Porque ese vientre nos va a absorber, se nos va a ir la República, y a esto es que nosotros tenemos que ponerle freno. Entonces ustedes, que son la comunidad internacional, tienen que saber que República Dominicana no es Estados Unidos, ni es México, ni es Canadá, que son países enormes, ni es China. Que nosotros somos un país muy pequeño, un poquito más grande que el problema que está al lado de nosotros, que es ese pedazo de la isla que nos está creando este problema además. Y nosotros no vamos a tolerar que nos inunden el país. Pero el presidente se fue por la retórica de que vayan y asistan a Haití. Nadie quiere ir a Haití. ¿Quién se quiere meter en Haití? Estados Unidos fue el primero que dijo, porque no, a nosotros no nos interesa Haití. Hoy Mr. Biden, teniendo ese problema enfrente, como se dice, pero es que los haitianos, lo que es más cómodo que cojan para acá, como se dice, ya están saliendo, ya están creando problemas en la zona, en la región, mejor dicho. Entonces ya se le está poniendo un poquito más de atención al problema haitiano, pero sigue el problema engendrándose cada día peor. Más volcánico está Haití, brotando lava. Y se va a regar la lava por todas las regiones de América, es verdad. Pero República Dominicana es la más incandescente, porque es la primera que llega. La más incandescente es la que nos va a llegar a nosotros. Entonces, aquí estamos como si fuera observando el caos, observando el desastre que nos están creando a nosotros mismos. Pero el gobierno no actúa. Mandan una serie de soldados a la frontera, pero tenemos 9, 10 mil soldados en la frontera. Y siguen entrando, por trulla, siguen entrando los haitianos. Ahí está Santiago, que las mismas autoridades municipales, el síndico de Santiago, el alcalde, la prensa recoge, como centenares de familias haitianas, de acomodadas o no, comprando propiedades y mudándose en Santiago con una legalidad increíble. Es decir, como si esto fuera una especie de provincia haitiana. Se mudan y compran una propiedad en Santiago y se mudan ahí. Bueno, porque en Haití no se puede vivir. Entonces aquí esto es un relajo de país, lo que nosotros tenemos aquí. Es decir, los consulados haciendo lo que le da la gana en Haití, los consulados dominicanos. Vendiendo visa, entregando visa, uno no sabe nada, la autoridad no dice nada y siguen centenares de miles de familias haitianas asentándose en República Dominicana. ¿Pero con qué derecho? O yo puedo coger para Estados Unidos, comprar una casa en Miami, mudarme allí y decir que ya yo estoy en Estados Unidos y ya yo soy de allí. ¿Y cómo es esto? ¿Hoy qué país es este? Porque está bien que yo pueda comprar una casa en los Estados Unidos, nadie me lo prohíbe. Yo la compro, es verdad, y hago todos mis papeles legales. Pero yo tengo que buscar un estado, una residencia legal en los Estados Unidos para yo vivir ahí. O voy, además, los días que me da migración,
para yo ir de paseo a Estados Unidos y me quedo 2 meses en mi propiedad y tengo que regresar a mi país, no me puedo quedar allí. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando en Haití, en República Dominicana? Bueno, el ejército, que yo tengo ya años pidiendo que el ejército nacional sea mudado a Haití, y ayer dije de todas esas cosas, que yo entiendo los beneficios que nos trae, y que el gobierno debe priorizar sus inversiones, y que una de las prioridades, si es por obra clave para la República, el muro es la obra más importante para la República ahora mismo, porque es la única forma de preservar la nación de una avalancha, de un lío que viene ya como está Haití hoy, volcánico. Entonces, si las naciones grandes no actúan por Haití, nadie quiere intervenir en Haití. República Dominicana tiene que quedarse de brazos cruzados esperando que los grandes vayan y actúen en Haití. Yo he planteado la situación que tuvo que vivir Israel con respecto al Líbano. Israel sintió inseguridad en su frontera. Yo voy a intervenir en Líbano con una franja de exclusión y en esa franja yo voy a proteger mi frontera, que no la puedo tener al alcance mis barriadas o mis aldeas más al norte de Israel, no pueden estar expuestas a los cohetes y a los tiros que hagan unas guerrillas y unos terroristas que están pegados a mi frontera. Yo tengo que alejarlos y voy a poner una zona de exclusión. Eso hizo Israel en el Líbano. Nosotros en Haití, no es que no quedemos con nada, pero yo creo que para nosotros tener que tirarle tiros a una avalancha de haitianos y que en esa tragedia mueran decenas o quién sabe, centenares de haitianos que puedan fallecer si quieren entrar violentamente y nuestros militares se ven absorbidos por una multitud, entonces no se van a dejar matar los soldados. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a disuadir? ¿O la multitud se lo llevaría por delante a los soldados y lo matan? Entonces usted se va a dejar matar usted con un fusil en las manos. Pregunta Manuel Fermín. No. Entonces, ante una avalancha habría que matar cientos de personas, probablemente, que vengan con violencia a la República Dominicana o que traten de entrar con violencia a la República Dominicana. Pero ¿y si vinieran acompañados de esas bandas de terroristas, bandas criminales, de gente que desalmados, no desarmados, no, desalmados, sin alma, matan a cualquiera? Entonces nuestro ejército tendría que ver morir sus soldados, aplastados por una avalancha de gente que viene empujada por las bandas criminales que hay en Haití. Pienso yo, ¿no es mejor que mi ejército entre, empuje e invite incluso a las bandas, vengan, atáquenos, pero nosotros vamos a liberar una zona para que los haitianos estén seguros en Haití, pero que no vengan para acá? Es decir, que no se le presente la situación que quiso Estados Unidos presentarle a Balaguer. Ah, yo quiero poner 20 campamentos de a 400,000 haitianos, cada uno en toda la zona fronteriza de la República Dominicana. No, dice Balaguer, aquí no, vamos a hacerlo allá, háganlo allá y protéjanlo ustedes. Yo protejo con mi ejército mi zona, mi país. Háganlo ustedes allá, pero aquí no. Pero ahí había carácter nacional. Entonces, yo pienso que el Ejército Nacional, si es que las naciones, repito, porque eso sería una posición de última instancia, es decir, si nadie quiere intervenir en Haití y el problema haitiano, a quien nos va a afectar primero la lava donde se derrama en forma incandescente es aquí, de ese volcán, repito, lo más lógico es que nosotros entonces evitemos y pongamos el muro o hagamos un muro de contención con una zona liberada, se puede decir en Haití, una zona de exclusión que pueda salvar a los haitianos del bandidaje que hay en Haití. Porque no hay forma, o vamos a tener que matar cientos de haitianos. Va a ser peor. Entonces va a ser el peor el remedio que la enfermedad.
Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, ayer nosotros planteábamos la falta de interconexión que hay entre partido y gobierno. PRM, gobierno de don Luis Abinader. Señalábamos esos distanciamientos porque los inconvenientes, el gobierno incluso ni siquiera lo defiende, no tiene ni siquiera vocero ahí que lo defiende. Pero señalábamos que el Congreso hacía, como le dicen, lo que le daba la gana, la mayoría congresual PRMista. Bueno, y sugería cosas que iban en contra de que el gobierno pudiera ejecutarla o por las dificultades económicas que principalmente cuando se está hablando de una reforma fiscal por falta de dinero, por déficit presupuestario. Que vamos a ver, mañana el presidente hablará, pero entendemos que tendrá que hablar y uno no sabe con quién consensuó, como dicen, si es que hay algún consenso, porque con el único grupo que se consensuó fue con el Falpo. Oigan con quién el presidente reunido. Con el Falpo, explicándole al Falpo la reforma, o qué era lo que se pretendía hacer, o lo que se pretende hacer, porque uno no sabe lo que va a pasar, porque el gobierno no ha dado señales de que por fin qué es lo que quiere. Ha oído todas las advertencias, ha oído todos los sectores que se oponen, y yo creo que el peso específico de los que se oponen a esa reforma invita a desistir de la reforma. Por eso el titular del Nacional hoy, ese trabajo que prepara Pedro Castro, creo que es el que hace la noticia y pone en evidencia que el presidente mañana tendrá que mandar, como dice, un retiro de esa propuesta o de ese deseo de reforma. Se irán por otros caminos, quizá lo que invita el propio empresariado, que hablan de pacto, y quizás se van por el lado del pacto, se discuten entre las partes y se buscan consenso, pero es que con las dificultades que hay planteadas, repito, cuando yo llegué a mi casa ayer, que salía de aquí, veo en la noticia la decisión de esos 17 o 18 senadores que le han hecho un planteamiento al gobierno. Y eso, la mayoría son gente también del propio partido de gobierno. Incluso el que lee la propuesta es un senador del gobierno, del partido de gobierno. Entonces, ese grupo de senadores, en forma
diríamos, incomprensiva, porque esta gente han actuado en forma impulsiva, por un impulso. Reaccionan por un impulso y le dan, como se dice, una especie de ultimátum al presidente. Toda una celada, porque es una cosa que el gobierno principalmente no esperaba esa decisión, tengo yo entendido, porque si no, no se hubiera hecho ese planteamiento así, una especie casi de patíbulo al gobierno, de que mire, nosotros le entregamos todos estos privilegios, pero tienen que darnos los privilegios de que mejorar los salarios de nosotros, porque los diputados y los senadores, no es verdad que nos vamos a quedar con estos salarios misérrimos de 250, o 300 mil o 400 mil pesos, que quién sabe lo que ganan ellos. Pero si la misma propuesta lo que habla es de rebajar los salarios, ¿y entonces? Entonces rebajarle salarios a otros para ellos ponerse mejores salarios, porque hay que compensarlos. ¿Y cuál es el sacrificio entonces? Es decir, esto es una propuesta absurda, aunque tiene cosas que usted la ve desde el principio y una especie de regalo envenenado a lo que le están entregando al poder, al gobierno. ¿Por qué, digo yo? Porque es muy fácil decir, miren, vamos a quitar estas exoneraciones, vamos a quitar estos salarios, vamos a bajar los salarios de los funcionarios, y ahí ustedes van a tener unas economías muy, muy grandes, el gobierno. Esas exoneraciones, barrilito y cofrecito, me imagino que se tienen que ir, porque imagínense ustedes, se van los barrilitos, porque son privilegios irritantes. Pero ¿qué pasa? Que hay una serie de instituciones que están en el gasto fiscal, que se le llama, en esas exenciones, y que usted, antes de usted pasarle, de darle ese ultimátum al gobierno, el gobierno tiene que sopesar esas cosas, porque el gobierno no puede actuar como si fuera un niño malcriado o como si fuera un gendarme. Bueno, mire, Barrigol, ustedes tienen unas importaciones de combustible que están libres de impuestos, pero ya eso se acabó. ¿Usted cree que es fácil decirle a una institución como esa, que tiene ya varios años, 7 u 8 años, explotando el oro de Pueblo Viejo, que invirtió, dicen ellos, 3.000 millones o 4.000 millones de dólares en esa mina? ¿Usted cree que es fácil ya decirle a Falconbridge que no puede el combustible que importa para producir no solamente el ferroníquel, sino para producir energía en unas plantas que ellos tienen ahí para venderle al Estado? Mire, ese subsidio se va a quitar. Esas exenciones fiscales, ustedes tienen que pagar el combustible que importa. Falconbridge probablemente diga, bueno, ok, pero yo le voy a vender más cara la energía o al costo más los beneficios que yo tengo que lograr. Entonces va a subir la vida, el costo de la vida va a subir. Bueno, el gobierno tiene que asumir eso. Entonces, Barrigol, por ejemplo, le puede decir, miren, yo me establecí aquí sobre la base de estas condiciones que me aprobaron en el contrato. Pueden ser desestimadas así por así. Zona franca, por ejemplo. Ese régimen de internación temporal de mercancías y una serie de cosas que entran libres del pago de impuestos. O hay que ponerle impuestos a la zona franca porque hay que ponerle impuestos. Aquí todo el mundo tiene que pagar impuestos. Si se va a la zona franca, ¿qué va a pasar? ¿Quién es el culpable? Entonces el gobierno se va a quedar en la estación del desamparo, tiene que aplicar la decisión de una ley tomada por impulso legislativo y esa ley se conoció y ya eso es lo que va. Uy, ¿qué papel juega el PRI, el partido como institución que sustenta al gobierno? Y los senadores y los diputados son miembros de ese partido. Y entonces, o sea, el gobierno no puede actuar de que, mire, aquí ustedes tienen un mecanismo para levantar, como se dice, para conseguir 200.000 millones de pesos, como oí yo unos senadores ahí. Pero ¿y ustedes creen que eso es fácil?
O sea, plantear la cosa en forma alegre cuando el gobierno tiene que sopesar todas esas cosas. O es lo mismo quitarle el impuesto a las iglesias, por ejemplo, el vino que trae la iglesia católica. Yo pongo ese ejemplo, el vino. O las hostias, yo no sé si las hacen aquí o dónde, si las traen de Roma. Pero eso no es fácil, usted, el gobierno, decirle a la iglesia católica, mire, se va a cobrar impuestos por la importación del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ustedes creen que eso va a ser posible? ¿O es posible, pero es fácil eso? ¿Ustedes creen que el gobierno, el presidente Abinader, va a llamar al episcopado dominicano para decirle que la sangre y el cuerpo de Jesucristo va a pagar impuestos en aduanas? ¿Ustedes creen que lo puede hacer el presidente? O mejor dicho, no es que no lo pueda hacer, lo puede hacer, pero ¿ustedes creen que es prudente que haga eso? La iglesia evangélica, que deben tener tal vez liberados los impuestos, el pago, qué sé yo, de equipos electrónicos y cosas de eso, que ellos usan muchos equipos electrónicos, las iglesias evangélicas. U otros vehículos, qué sé yo, la iglesia también importa vehículos que están libres del pago de impuestos. Entonces, esos 300,000 que dan los ricos y los empresarios que tienen eso, señores, hay que ver quiénes son los que tienen. No es todos los empresarios, es que hay una serie de empresas que se han instalado, probablemente las cementeras tengan esos beneficios. Bien, aquí hay 5 cementeras, incluyendo una del propio presidente de la República. Entonces los cementeros deben tener libre de impuestos el pago quizá de combustibles o de algunos el clinker, qué sé yo, no sé si eso paga impuestos. ¿Cómo se refleja eso en el costo de la construcción? Porque ellos dirían, bueno, mire, presidente, nosotros, bueno, el presidente sabe, porque él sabe, ellos tienen una empresa. No una empresa solamente cementera, tienen una hormigonera también. Entonces ellos saben que el costo se va a incrementar y en medio de inflación extranjera y que le sumemos ahora todos estos impuestos a ese tipo de instituciones, entonces hay que ver, no es tan fácil como tal vez lo están pensando los senadores, de que mire, yo y el senador, por ejemplo, vocero del PLD, decir que hay 217,000 millones de pesos, mira, ahí lo tienen ustedes, tenga, presidente. ¿Y ustedes creen que es fácil eso? Esta es una revolución lo que hay que hacer para usted poder desmontar todos esos impuestos. Eso no es tan fácil. Entonces, hay una serie de ONGs inclusive que también están libres de eso, de pago de impuestos. Por ejemplo, los choferes, el transporte público. El transporte público y transporte de carga tiene unas liberalizaciones en el pago de impuestos por unos combustibles, millones de galones de combustible que uno sabe que lo negocian, lo venden y lo revenden y es un negocio. Ahora, si esa gente está renegociando eso y usted entiende que eso es indebido, como han hecho los senadores y los diputados con sus importaciones de vehículos, que los venden, los revenden y los venden, y esa cosa es un negocio vulgar, entonces eso es separable, eso se quita. Pero a los cementeros no es fácil usted quitarle un impuesto al cemento, o a los mineros, o a las zonas francas, o al turismo, por ejemplo, porque el turismo es otra. Esos turistas también, esos hoteles y esas cadenas tienen unos impuestos exentos de impuestos, muchos. No sé si están como antes, que hasta las sábanas, los aire acondicionados no pagaban impuestos. Yo no sé cuál es el alcance de eso ahora, pero uno sabe que hay exenciones que tienen los turistas, o mejor dicho, los empresarios turísticos tienen exenciones y esas cosas, desmontar esos impuestos no es tan fácil, o esos subsidios no es tan fácil. Por tanto, yo creo que esta decisión de los senadores, que ya hasta lo sometieron a votación ahí, eso es una imprudencia, porque el gobierno tiene que sopesar esas cosas, pero se ve que no hay una coordinación gobierno-congreso
partidos que puedan discutir esas cosas y no poner en apuro al presidente, como yo señalo, ponerlo prácticamente al pie del patíbulo, dándole un ultimátum al presidente. Mire, esto es lo que hay, si no, ya, y ya lo están conociendo en el Senado. ¿Y cómo es posible que pasen esas cosas? Entonces, esas cosas yo creo que tienen que ser sopesadas, porque ese partido va a llevar al fracaso, lo va a llevar al gobierno. Si no le ponen atención a todas esas vivezas de unos y a todas esas imprudencias producto de la bisoñez y de la ignorancia política de muchos, de todo ese Congreso ahí que está cargado, como hemos dicho, de muchísimas mediocridades, de gente que no tiene pensamiento, este gobierno no va a terminar bien. Que lo sepan que no va a terminar bien, porque toda esa sumatoria de problemas, yo nada más puse algunas cosas aquí que yo pude ir observando, propias de las dificultades que tiene que enfrentar el gobierno de Luis Abinader. Y eso no es fácil. Si usted se pone a observar el cúmulo de problemas que tiene por delante el gobierno: pandemia, fiscalidad, déficit, es decir, déficit fiscal, gasto fiscal, compromisos de deuda, tarifa eléctrica, que ahora se va a cambiar o se va a modificar, porque se va a quitar supuestamente, ese subsidio también se va a retirar. Imagínense ustedes, esa tarifa eléctrica, cómo se incrementa y cómo afecta a las familias, porque la familia de clase media, todo el mundo va a estar afectado. Que van a dar bono luz, ¿a quiénes? A los más pobres. Siempre eso han vivido con sus problemas, incluso con sus problemas resueltos. Los problemas de servicio: no pagan agua, no pagan luz, no pagan recogida de basura, transporte subsidiado, la vivienda se le importa, no pagan colegio. Es decir, esa gente lo único que tiene es un celular, los más pobres, pero tienen garantía hasta de los comedores económicos. Si quieren ir a comer con sus muchachos, van a los comedores económicos, o van a la escuela, le dan el desayuno y la comida al mediodía también, y le dan los materiales. Entonces, los pobres, muy pobres, no tienen problema, eso van bien. En cualquier crisis van bien. Lo que van mal son los de la clase media, que tienen que asumir todas esas cosas. Esos son los que van mal. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, es decir, en medio de esta extremidad, en medio de estos problemas tan serios en que está el gobierno enfrentando, y su partido como por su cuenta, el Congreso, sus legisladores,
cuando más los necesita el gobierno ahora para que estén vigilantes a ver qué plantea el presidente y que el Congreso pueda discutir esas cosas y atender un reclamo del presidente. No, están allí como envalentonados, una cosa como de loco, que decíamos ayer, aquí hay mucha gente que está actuando a lo loco en el gobierno de Luis Abinader. Entonces el gobierno tiene que ver todas estas cosas que yo comencé. Es decir, compromisos de deuda, gasto fiscal, tarifa eléctrica, déficit fiscal, pandemia, fiscalidad, subsidios. Tiene que ver Haití y sus problemas, que eso no deja de ser el problema más grave que tiene el gobierno ahora mismo, o uno de sus problemas gravísimos, es las tensiones y las atenciones que obliga a Haití. Eso es un problema para el país. Seguridad fronteriza. Demandas sociales, insatisfacción, apagones, agua potable, caminos y carreteras, policía y delincuencia, salud precaria y educación, que ya no sabemos más. ¿Qué falta más en educación? ¿Qué errores más faltan en educación? Ese 4% ha creado todas esas diabluras y esos inconvenientes que se ven en el Ministerio de Educación. La misma persecución de la corrupción, los juicios, no dejan de ser problema para el propio gobierno, las exigencias. El DERECAFTA tiene sus problemas, ese DERECAFTA. Fíjense ya la amenaza, por ejemplo, de que otro país que anda medio loco también, que es Estados Unidos, ahora quiere ponerle unos impuestos al tabaco, sabiendo que eso es una barbaridad, de que usted no le puede poner de 40 o 46 centavos, no sé, 40 centavos a una unidad, llevarlo a $2,50, porque es una cosa de loco. Porque Estados Unidos, cuando hace eso con Europa, Europa le responde y le pone impuestos entonces a las mercancías norteamericanas. Los vehículos americanos tienen que pagar tanto. Entonces Estados Unidos tiene que ceder. Nosotros somos unos infelices, pero yo creo que esto tal vez nos puede ayudar. El tabaco tal vez nos puede ayudar a mejorar, a flexibilizar el DERECAFTA. Ok, el tabaco tiene impuestos de 2,50 cada puro, cada unidad. Muy bien. Sabemos que vamos a ir forzados, que prácticamente no le vamos a vender, pero no le vamos a lloriquear a Estados Unidos tampoco, porque Cuba no vende los tabacos en Estados Unidos. Entonces, nosotros al arroz americano se le va a poner $200 a cada saco. No viene arroz americano aquí al país. Entonces, Estados Unidos le vamos a poner impuestos como hace la Unión Europea. La Unión Europea le dice, bueno, Estados Unidos le pone impuestos a los quesos europeos, a los vinos europeos, nosotros le vamos a poner impuestos altos en todas las mercancías norteamericanas. Eso hacen los europeos, entonces Estados Unidos tiene que ceder. Pero nosotros tenemos también, tal vez eso sería una ventaja para los productores agropecuarios, que los arroceros principalmente, que tienen una amenaza por el DERECAFTA. Pues bien, el gobierno sigue y tiene problemas con los combustibles, el precio del petróleo. Ustedes saben el problema que es, la preocupación que debe ser esa para el propio presidente. El precio de los combustibles toda la semana en alza. Las materias primas, el maíz, la soya, qué sé yo, los aceites, las grasas, todo eso son problemas que se van acumulando y las medicinas. Los gobiernos ven esas cosas, entonces cumplir las ofertas y las promesas que ha hecho el presidente principalmente. ¿Ustedes creen que con un cúmulo de problemas como ese, un gobierno bisoño, que los errores le pueden llegar en cualquier momento por esa misma bisoñez? ¿Ustedes creen, amables televidentes, que no sería una total irresponsabilidad de ese Congreso y de ese comportamiento del partido, que no ponderen esos inconvenientes con los que tiene que luchar el gobierno y el presidente Abinader? No es un acto de irresponsabilidad, repito,
Porque hay que evaluar, señor, hay que evaluar todas esas situaciones que yo acabo de leer ahí. Se están viviendo minuto a minuto, el gobierno está pendiente de esas cosas. ¿Y cómo el gobierno puede hacerle frente a tantos problemas y que usted le esté sumando más problemas a los problemas de por sí ya que tiene el gobierno? Luchando con unos problemas como por ejemplo esos combustibles o ese problema de la tarifa eléctrica o el mismo déficit fiscal y los subsidios. ¿Ustedes creen que eso es fácil? Fíjense lo que yo decía de esas instituciones, esas multinacionales que están establecidas aquí bajo amparo de leyes, tratados o contratos que se han firmado y que esa gente usted no puede venir de la noche a la mañana y de tumbarle esos beneficios o esas exenciones. Entonces el gobierno no se puede poner, no se puede arrinconar, y esto es peor que lo arrincone su propio músculo, su propia gente. Hoy, ¿qué le dejan a los opositores? Que ahí están asociados opositores, o sea, ahí no hay buen juicio. Le falta juicio político a los legisladores del propio PRM, porque ellos son los primeros que tienen que defender o alinearse con el presidente. El presidente, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué usted quiere? Pues yo creo que el presidente ni le ha dicho a ellos mismos qué es lo que va a decir mañana. ¿Y cómo es posible que el propio partido del presidente no sepa qué es lo que va a pasar mañana? No lo voy a entender, honestamente. De todas formas, vamos a esperar mañana que el presidente hable, a ver qué es lo que trae, porque probablemente haya pensado que con todo ese cúmulo de situaciones tan difíciles que hay ahí, no es fácil luchar si usted no tiene el consenso de los sectores que van a ser afectados precisamente por esas medidas o posibles medidas que se tengan que tomar para estabilizar las finanzas públicas. Yo vi una escena que la voy a poner aquí, un video del Vaticano. Eric, si tú eres tan amable, yo quiero mostrar una actitud que me ha dejado más sospechoso a mí. ¿Por qué esa actitud en la Plaza San Pedro? Que está bien, no es para hacer política la Plaza San Pedro, pero yo he visto muchas veces ahí en la Plaza San Pedro en Roma que los feligreses llevan sus banderas para identificar grupos por países de origen donde se reúne tanta gente allí, eso es tan grande, y pueden aparecer entonces feligreses con sus banderas de cada país, precisamente para eso, para mostrarles que se identifiquen con esa zona ahí, con ese sector, de que son de X país. Ese es un joven que no sabemos, pues es un feligrés o es un activista político. Si es un activista político, él está ahí con la bandera de Cuba. Están rezando, pero él tiene la bandera de Cuba ahí. Pero él seguro fue tal vez como miren, ahí vienen unos agentes y quitan al muchacho. La policía de Roma quita del Vaticano y quita al joven. ¿Y por qué lo quitan? Porque está mostrando la bandera cubana. Entonces molesta en el Vaticano la bandera cubana. ¿Y cómo es posible que moleste la bandera cubana? Como una especie de el Papa rogando y el Vaticano con el mazo dando, es decir, la policía del Vaticano. Y yo he dicho muchas veces aquí que el Papa es chavista y fidelista, porque si ese es un disidente cubano y hay una marcha anunciada ya prohibida por la dictadura cubana, entonces lo más lógico es que el pueblo cubano tenga un respaldo y busque el apoyo de quien sea, y el Vaticano, eso se llena de miles de personas, van ahí. Entonces, ¿cómo es posible que tenga la policía del Vaticano, tenga una conducta represiva, cuando precisamente lo que hay que defender a los vejados, a los que están en problemas? Entonces el Papa habla de solidaridad, habla de fortaleza, de que los inmigrantes deben ser protegidos. Miren en la conducta de la policía del Vaticano con un feligrés cubano, que si fue como activista a llevar la bandera de Cuba para hacerla sentir, porque Cuba está atrapada en una dictadura de más de 60 años, el Vaticano debió
por lo menos resarcir. Ese joven debieron a la comunidad cubana del exilio y de la resistencia allá en Cuba. El Vaticano debió pedirle perdón, el Papa, pero el Papa fue a Cuba y a lo primero que rechazó fue a los disidentes para reunirse con Fidel Castro, un hombre de horca y cuchillo con 60 años asesinando gente, metiendo gente en las cárceles que se pudrieron en las cárceles, además de cumpliendo penas de 20 y 25 años. Y los que lograron sobrevivir tuvieron que irse al exilio. Miles, millones de cubanos en el exilio y Cuba muerta, Cuba asesinada, su economía quebrada, 60 años de dictadura. Y el Papa no le concede ni siquiera una entrevista a los disidentes de Cuba. Y esto ahora, como digo yo, esto remata. Cuando todavía en Cuba hay más de 500 personas desaparecidas o presas que no se sabe ni dónde lo tienen preso. Porque el régimen de las últimas protestas de julio así fue que pagó. Así que le ha cobrado, mejor dicho, a los disidentes, metiéndolo presos y dándole palos con paleros al mejor estilo de Balá, en los tiempos de Trujillo. De Balá, el jefe de los paleros, así mismo en Cuba, los paleros cubanos. ¡Qué vergüenza, señores! Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.